Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial. Hoy vamos a contar sobre 25 cosas de Suiza que no sabías. ¿Sabías que Suiza desde 1815 ha sido un país neutral? No ha participado en ninguna guerra desde entonces. Algo bastante importante que yo creo que en general deberíamos de todos los países hacer. Un país rico se centra en sus asuntos y se deja las historias de las guerras por otro lado. Suiza tiene 4 idiomas oficiales: el alemán, el italiano, el francés y el romanche. Como bien sabréis, o como no sabréis, Suiza se conoce por ser el país que tiene más industria relojera de lujo, entre ellas casas como Rolex, Patek Philippe o Swatch. A Suiza también se la conoce por ser uno de los mayores exportadores de chocolate del mundo. Aquí, al fin y al cabo, prácticamente toda la ciudad está bañada en tiendas de chocolate. No os podéis perder la oportunidad de probar el increíble sabor del chocolate suizo. El Banco Central de Suiza tiene una de las bóvedas más grandes de oro cubierto del mundo. Es una de las cosas más bonitas que puede haber aquí en Suiza, a las que os recomiendo que vayáis a visitar, si os dejan, claro. Cómo no, para los apasionados del esquí, de la escalada, de otros deportes de montaña, los Alpes suizos son el 60% de Suiza, prácticamente, de lo que es el terreno. Cómo no, al final, pues bueno, un paisaje espectacular y maravilloso para los amantes de la montaña. Algo también muy popular aquí en Suiza es la marca de cuchillos suizos, en especial que hay por su gran perfeccionismo y gran potencial a la hora de cortar cualquier tipo de producto y comida. Sabréis, o cómo no, sale en la película de Lobo de Wall Street, Suiza es un destino en el que los bancos tienen la mayor seguridad y confidencialidad de aquellos que ingresan su patrimonio, sus beneficios o sus ingresos aquí en lo que es las cuentas corrientes de los bancos suizos. Como no, Suiza es el país de también los quesos. Tiene más de 400 tipos de quesos. Uno de ellos, los más famosos, el Gruyère y el Emmental, que son quesos que no te dejan indiferente. La verdad que, oye, para mí, uno de los mejores para mezclar con mermeladas y miel. Hay que decir algo muy importante sobre Suiza. Aquí Suiza tiene uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Estamos hablando de un salario de 3.900 euros. En España, una mierda. Pero en Suiza, 3.900 euros. Os animo a que vengáis a este país a trabajar honradamente, como debería ser el nuestro. La gran fondue, uno de los platos más típicos de aquí, de Suiza, que se suele compartir para grupos, pero en mi caso, yo, como me encanta el queso, aunque tengo que controlarlo, pues para mí perfectamente caería. Hay que decir que los suizos son conocidos por su puntualidad. Son gente que están puntual en su trabajo o en las citas o en cualquier otro sitio. Su puntualidad y rigidez a la hora de trabajar. Suiza tiene una gran diversidad de naturaleza, desde los altos montes suizos hasta los lagos increíbles de agua transparente que cae de la nieve que se va acumulando a lo largo del invierno y que en primavera y verano se deshace. Hay que decir que hay leyes especiales para el cuidado de toda esta biodiversidad. Son muy estrictos y dedican tiempo y tienen trabajadores para trabajar en la limpieza de esta biodiversidad, lo cual hace que pues, se conserve y sea espectacular. Como no,
Suiza tiene ejército propio. Es pequeño, pero sí es grande para lo que es Suiza. Y hay una gran población de Suiza que podría ser entre los ciudadanos parte del propio ejército. Hay que decir que ¿qué sería un país sin ejército y con una gran riqueza? Sería inmediatamente invadido por otros países. Y sería muy difícil que no existiera la posibilidad de que un país no tuviera ejército. Hay que decir que también Suiza es un país multicultural, lleno de gran variedad de culturas. Sí es verdad que hay que también destacar que no todas las culturas se encajan con la cultura de la nación, la Suiza, y por supuesto existen altercados que se intentan redirigir, y esa inmigración ilegal que delite y que está pues destinada a delinquir no es la bienvenida en estos países. ¿Cómo no? El Toblerone, chicos, es un chocolate que está inspirado en uno de los montes del Matterhorn, así es como se llama aquí, y es uno de los chocolates que podréis ver que están en todos los aeropuertos, como no puede faltar de ese chocolate suizo. Es uno de los líderes e innovadores en biotecnología y farmacéutica. Hay que decir que al final, cuando uno bien gestiona el dinero, siempre es puntero en aquello que lo invierte. Ginebra es uno de los más grandes de Europa y, como no, es uno de los puntos turísticos para practicar una gran diversidad de deportes. Entre ellos hay que decir que dentro de este lago hay barcos por los que se navega. Y la verdad que, oye, es espectacular. Aquí tendréis una foto de lo grande que es el lago y de lo precioso que es. Como no, para aquellos amantes del senderismo hay más de 65.000 rutas que están señalizadas en Suiza para que vosotros podáis andar por ahí perfectamente y luego saber llegar bien a vuestro punto de inicio. Suiza tiene muchísimos búnkers repartidos por todo el país y sería capaz de almacenar dentro de los búnkers prácticamente toda la población del país. La carretera de los puertos alpinos de Suiza, carreteras atractivas y desafiantes que hay. Al final, las carreteras suizas son espectaculares para probar esos majestuosos y lujosos Porsche, Lamborghinis, Ferraris y esos coches de lujo. Las carreteras larguísimas de alta velocidad. La ciudad de Estavayer-le-Lac es conocida por sus cigüeñas. Estas cigüeñas que anidan en los tejados y en las chimeneas ponen un broche especial a lo que es la localidad de Suiza. Suiza tiene una de las redes ferroviarias más densas, avanzadas del mundo, el Glaciar Express y el Bernina Express, conocidos por ofrecer uno de los recorridos más escénicos a través de los Alpes. Espero que os haya gustado este vídeo de 25 curiosidades de Suiza. Dejar vuestro like, suscribiros al canal para apoyar el canal y dejar en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Nada, muchísimas gracias. Aquí Caps.